Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Se escucha, Pablito, cierto? Sí. Ya. Bueno, saludarlos, hermanos, en la paz del Señor, a cada uno de ustedes. Bueno, la iglesia hoy se reúne, ¿cierto?, en memoria del Señor Jesucristo, ¿cierto?, recordando su muerte y su resurrección, como dice un cántico que tenemos nosotros. Esto es lo que nos convoca, el Señor Jesucristo, nuestro pan, ¿cierto?, nuestro maná que viene del cielo, es lo que nos convoca hoy día. Hacemos memoria de su muerte, de su resurrección, de la victoria de la cruz. Y esto para la iglesia, hermano, es sinónimo de gozo, ¿cierto? Es sinónimo de alegría, de saber que tenemos un Dios todopoderoso. No un Dios, está mal dicho, un Dios. El único Dios verdadero, ¿cierto? El cual es nuestro Creador, nuestro Padre, y que nos ha revelado tanta cosa a través de su palabra, cosas que nunca hubiéramos imaginado nosotros poder alcanzar, como por ejemplo tener una vida eterna. El Señor creó al hombre con un alma eterna. Por eso la vida del alma es eterna, y también la perdición también es eterna, o sea, el alma no muere. Ya sea va a ser condenada eternamente o va a vivir eternamente. Porque como dice en Eclesiastés, si no me equivoco, 11 o 3:11, que el Señor puso eternidad en el alma del hombre. Entonces el alma del hombre es eterna. Y este es el problema para unos y la alegría para otros, que o se va a condenar eternamente o va a vivir eternamente. Bueno, dicho eso, hermano, y saludarlos, siguiendo el ejemplo del hermano Nilco, saludarlos a todos en el amor del Señor, la paz a todos, hermanos, a cada uno de los miembros. Y hoy día quiero hacer un saludo en especial al hermano Fernando. Ya voy a explicar un poco más adelante por qué. Así que, hermano Fernando, un saludo especial a usted en este día. Así ha puesto el Señor en mi corazón, y más adelante le voy a explicar por qué a los hermanos, y a usted también. Bueno, hermanos, quiero contarles primeramente que yo desde la semana pasada estaba preparando una palabra para compartir hoy día, pero no voy a compartir esa palabra porque el Señor me hizo cambiar la palabra. Yo estaba preparando una palabra para compartirla hoy día, pero ¿qué pasó, hermano? Que en la reunión del miércoles, donde nuestro querido hermano Francisco Molina compartió la palabra del Salmo 102 y 103, sucedieron muchas cosas ese día, al menos en mi sentir, que el Señor me hacía sentir cosas, ya sea con la palabra compartida, cómo debíamos nosotros estar agradecidos del Señor, ¿cierto? De que nuestra alma tiene que bendecir por todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Pero también, antes de que el hermano Francisco compartiera la palabra, el hermano Hugo Valenzuela y el hermano Tito Espinosa también oraron. Y el hermano, por ejemplo, el hermano Hugo Valenzuela decía, en su oración, decía que nosotros sin el Señor, ¿qué sería de nosotros sin el Señor? Que Él siempre está con nosotros en los problemas varios que podamos tener al día. El Señor siempre estaba con nosotros, y que Él agradecía por la sangre derramada por amor a nosotros. Eso decía más o menos el hermano Hugo Valenzuela en la oración. Y el hermano Tito Espinosa decía algo así como que tenemos un Dios de cada día, o sea, un Dios que está todos los días con nosotros, que no nos deja.
y alababa al hermano Tito la gracia y la misericordia del Señor Jesús, nuestro Redentor. Entonces, todo esto, hermano, a mí ese día yo escuchaba la palabra, la escuché por YouTube ese día, y me producía en mis sentimientos de alegría, me sentía como renovado, me sentía alentado por la palabra, muy bien expuesta por mi hermano Francisco Molina, gracias al Señor por eso, y me alentó. Y resulta que termina la reunión, hermanos, y como de costumbre el anfitrión, en este caso era el hermano Lalo Serrano, el anfitrión, ¿cierto?, abre los micrófonos, que se desmuteen para que si cada hermano tiene algo que decir en su corazón, tiene algo que compartir o alguna opinión acerca de la palabra, alguna reflexión, y ofreció la palabra. Entonces, esta oportunidad la tomó el hermano Fernando, y aquí viene la explicación de por qué el saludo especial para el hermano Fernando Aldea, que también incluso el Pablito Molina hizo un comentario ese día acerca de las palabras del hermano Fernando. Así que el hermano Fernando, él expresó de manera sencilla, maravillosa, humilde, transparente, un sentir que él tuvo. Y esto es maravilloso, hermano, porque yo veía en las palabras del hermano que el Señor está con él, está trabajando con él, lo está acariciando, lo está atrayendo, le está revelando. Entonces todo esto a mí me alentaba, hermano, me alentaba. Porque yo no sé qué más nos produce felicidad al creyente si ver a un hermano relativamente nuevo o a un hermano muy antiguo. No sé qué más me da felicidad, porque el hermano antiguo ha perseverado por años y el hermano nuevo viene tomando todo recién, entonces no sé qué es más maravilloso. Pero bueno, el hermano Fernando abrió su corazón en ese minuto ante la iglesia, ante su hermano, y compartió un sentir. Y esto fue lo que el Señor tomó y lo valoró el Señor. Valoró las palabras del hermano Fernando, las atesoró. Y eso fue lo que el Señor en ese minuto a mí me dijo: Eduardo, quiero que compartas de mí. Y ahí es donde el Señor me cambió la palabra que yo tenía pensada compartir para hoy día. Y en ese minuto el Señor me dijo: quiero que hables de mí. Producto del sentir que nuestro hermano Fernando estaba expresando. Entonces, desde ese minuto el Señor, como el Señor pone en nosotros el querer y el hacer, en ese minuto el Señor puso en mí el querer compartir hoy día de la palabra sobre su amor, sobre su perdón, pero principalmente sobre su sangre, sobre la sangre del Señor Jesucristo. Así que eso es, hermano Fernando, porque el saludo especial era para usted. En ese minuto el Señor, yo creo que nos habló a través de usted de una forma sencilla y maravillosa, transparente. Y si usted me lo permite, hermano Fernando, voy a buscarlo aquí para ver su rostro, porque no lo veo. Ahí está. Si usted me permite, hermano Fernando, poder recordar algunas de las palabras que usted utilizó ese día con el sentir que nos comentaba, y compartir o volverla a compartir con los hermanos, y a lo mejor algún hermano que ese día no la escuchó, sería bueno. Y si usted me permite que yo recordara alguna de sus palabras, que va a sentar las bases de la predicación de hoy día. Usted ese día nos relató Marcos 1:40, que era de el leproso que fue sanado por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces usted más o menos nos decía algo así como esto, en palabras suyas. Decía: ¿cuántas veces he sido leproso?
¿Cuántas veces he necesitado que el Señor me toque para sanarme? Decía usted, aunque uno luche y luche, siempre está el pecado. Pero lo más grande de esto es que cada vez que peco, tengo el perdón de Dios. Eso, hermano, usted no se imagina lo que provocaba en los hermanos, al menos en mí ese día. Usted confesaba esto, confesaba también que necesitaba del Señor, hermano. Como todos nosotros, hermano, como todos nosotros, cada día, cada momento, cada minuto, necesitamos del Señor. Nosotros nos sentimos también leprosos muchas veces, hermano, muchas veces. Necesitamos que el Señor nos toque, lo necesitamos. Pero el Señor ese día lo utilizó a usted pues, para decirnos efectivamente que nosotros somos tal cual lo siente usted, sentimos todos. Somos un cuerpo, sentimos todos lo mismo, exactamente lo mismo. Todos nosotros, hermano Fernando, necesitamos cada día del Señor. Y solo para reflexionar un poco sobre el leproso que fue sanado por el Señor Jesucristo, eso está en Marcos 1:40, por si quieren seguirlo. Dice así, dice, vino al Señor un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí a modo solamente de reflexión, hermano, porque no voy a compartir de ese pasaje. Solo a modo de reflexión, hermano, aquí yo rescato de estos dos versículos, del 40 y 41, rescato las siguientes palabras. De parte del leproso hay un ruego, hay un postrarse, hincó la rodilla en tierra a él, buscó la voluntad del Señor cuando le dijo, si quieres, puedes sanarme, y obviamente pidió sanidad. Y como respuesta del Señor, el Señor, aquí hay cuatro aspectos o palabras o situaciones que tuvieron respuesta al ruego del leproso, a la postración del leproso, a buscar la voluntad de Dios en el leproso. El Señor Jesucristo, ¿cómo le responde? Con misericordia. En el 41 dice, y Jesús teniendo misericordia, sin cuestionarlo, no le preguntó nada, no le preguntó su condición, por qué estaba así, nada, no le cuestionó absolutamente nada al Señor. Acto seguido, el Señor lo toca y le dice, quiero, manifiesta su voluntad al Señor. El Señor manifestó su voluntad. Solamente estos cuatro aspectos, hermano, que a destacar. Solamente en estos dos versículos, hermano, existe un ruego, una postración, o un postrarse delante del Señor, buscar la voluntad de Dios, pedir sanidad. Y misericordia, sin cuestionamientos, un toque del Señor y manifestar la voluntad del Señor. Quiero. Eso es solamente una reflexión, hermano. En Ezequiel 18:32, Dios dice, Dios no quiere la muerte del que muere. O sea, el Señor no se agrada en el que se pierde, no se agrada el Señor. Solamente eso, hermano, para cerrar, el saludo especial a usted, hermano Fernando. Solamente eso, para ahora pasar a la palabra que mediante el Señor podamos compartir. Saludo, hermano, un abrazo, hermano Fernando. Entonces, la predicación de hoy, hermanos, es la preciosa sangre de Jesucristo, la preciosa sangre del Cordero. Para partir, hermanos, yo creo que se hace necesario, ya para sentar lo que viene, es Romanos 3:23, hermanos. Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, todos destituidos, ninguno con beneficios,
ninguno más cerca, no, todos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. No había chance, estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué no había alternativa? Porque nosotros, Dios, a todo esto, hermano, esta predicación que voy a hacer está basada en unos apuntes que yo tenía de una predicación que yo escuché. Y son apuntes que el Señor me fue poniendo ese día miércoles, me fue poniendo todas estas cosas, me fue ordenando todo este tema para hacerlo hoy día, y llegué a estos apuntes que yo tenía de una predicación que yo escuché hace bastante tiempo. Entonces, tenemos un Dios, hermano, tenemos un Dios que es santo, es puro y perfecto. Y al hombre que es pecador, es rebelde, depravado. Entonces, estas dos esencias no pueden cohabitar juntas. Es imposible que la santidad cohabite con el pecado. Por eso estábamos destituidos, porque estas dos esencias no se pueden mezclar. Es imposible. Dios no puede habitar con el pecado. Por eso estábamos todos destituidos. Por esto Dios tenía, en el amor que el Señor siempre ha tenido por su creación, por su bendita creación que es el hombre, hecho a su imagen, Dios tenía que hacer algo para que la humanidad, este hombre perdido, para que esta humanidad perdida, ¿cierto?, apartada y separada de él, de su santidad, vuelva a la vida, volviera a la vida que el Señor le había dado originalmente antes del pecado. Porque la vida, hermanos, no está en existir y respirar. La vida es estar cerca de Dios. Él es la vida. Una persona puede existir, pero no vivir. La gente que no conoce a Dios, hermanos, existe, pero no vive. Son como muertos vivientes, por cuanto están viviendo en sus delitos y en sus pecados. Están muertos espiritualmente. Están muertos ante Dios. Uno puede estar vivo físicamente, pero espiritualmente estar muerto por causa del pecado. El pecado es lo más terrible que le pudo haber ocurrido al ser humano. El pecado es el más grande problema que tiene el hombre, hermanos. Es el más grande problema que tiene la humanidad. No es el diablo, no es el enemigo. El enemigo ya tiene su historia ya contada. El enemigo está derrotado, está vencido. No cuenta el enemigo. El problema de la humanidad es el pecado, hermano. Es el pecado. Los problemas, las enfermedades, la adversidad, la muerte, no es lo más grave. Lo más grave, hermanos, es el pecado. El pecado que tiene el hombre, que lo separa de Dios, lo aparta de Dios, lo deja sin comunión con Dios. Ese es el gran problema de la humanidad. Por ende, hermanos, para remediar esta situación del pecado, esta situación grave de pecado o del pecado, Dios tenía que hacer algo para lograr acercar a su criatura más importante. Dios tenía que hacer algo. El hombre nunca iba a lograr acercarse a Dios o remediar el pecado. Dios tenía que hacerlo para poder acercar nuevamente a su criatura más importante. Porque para Dios, habiendo creado a los ángeles, hermano, a los animales, a los peces, a las aves, no se bastó con ello. Para Él, lo más importante, hermano, es el ser humano, porque es la única criatura hecha a su imagen y a su semejanza. Por eso el hombre es la creación, la criatura más importante para Dios, porque está hecho a su imagen y a su semejanza. Entonces teníamos un gran problema, hermano, todos destituidos de la gloria de Dios. La sangre, hermano, según la Escritura dice que la sangre es para hacer expiación. La expiación es, en otras palabras, la eliminación de la culpa.
Por ejemplo, en Levítico 17:11, en el Antiguo Testamento, nos explica que la sangre es para hacer expiación. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, la vida está en la sangre. La vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice el Señor, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. O sea, el Señor siempre dijo, desde el Antiguo Testamento, dejó claro que la sangre es para hacer expiación, vale decir, para eliminar culpa. Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El alma, hermanos, el alma del ser humano es pura, pero el pecado la contaminó, la ensució. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 2:22, aunque te laves con jabón y amontones lejía sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mis ojos. Esto es muy claro, hermanos. El pecado es una mancha indeleble, es imborrable. No se puede quitar la mancha del pecado. Esto es terrible para el hombre, hermano. Es terrible, es una mancha que no se puede. Jeremías decía, aunque a montones lejía, yo busqué lo que es lejía, que es una palabra no muy usada hoy día en estos tiempos, está asociada con la lavandina, con el cloro, a pesar de que no tiene que ver con el cloro, pero básicamente decía, en internet decía que es la variedad de sustancias, la lejía, variedad de sustancias que en disolución acuosa son un fuerte oxidante y que suele utilizarse como desinfectante. O sea, aquí Jeremías nos estaba diciendo que aunque nosotros usáramos un desinfectante, o sea, la infección que teníamos no la íbamos a curar. Aunque amontonáramos desinfectante, no la íbamos a sacar. Esto nos decía Jeremías. O sea, el pecado, hermano, es una mancha imborrable. No se puede borrar. Esto para el hombre es terrible. O sea, ¿qué alternativa tenía el hombre, hermano? ¿Qué alternativa tenía el hombre? Ni una alternativa. Si no venía de parte de Dios. Por ejemplo, había un ejemplo que decía este predicador, decía, imagínese usted una mujer que va, el día de su boda va a la iglesia y va con su vestido blanco impecable, un blanco radiante. Y va entrando a la iglesia y pasa un camión y pasa por sobre un charco o una poza de aceite y le salta su vestido. Su vestido blanco quedó manchado. Esa mancha ya no le va a salir. Entonces, imagínese usted lo grave del pecado, esa mancha que no sale, que no tiene alternativa. Pero ¿qué hacer, hermanos, entonces? ¿Qué hacer? La Escritura dice que tenemos que presentarnos sin mancha y sin arruga. Eso está en Efesios, si no me equivoco, pero ya vamos a llegar ahí. La iglesia tiene que presentarse, o el Señor viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. ¿Cómo lo hacemos entonces, hermanos? Para presentarnos sin mancha ni arruga ante el Señor. El pecado es una mancha. ¿Con qué lo vamos a quitar entonces? Si el profeta Jeremías nos está diciendo que es imborrable. Nuestra alma está manchada, hermanos. Por eso, un hombre contaminado no puede salvar a otro hombre. O sea, no hay ningún hombre sobre la tierra, ni lo hubo, ni lo habrá jamás, que pueda salvar al hombre de pecado. Porque todo hombre tiene esta mancha. Es imposible que un hombre salve a otro hombre.
No es posible. Tenía que ser un animal inocente. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La alternativa que tenían en el Antiguo Testamento era sacrificar a un animal y mediante su sangre se, eh, se hacían expiaciones todos los años. Tenía que hacer lo mismo los sacerdotes para quitar los pecados de la población. Tenía que ser con un animal inocente. ¿Por qué? Porque los animales son inconscientes de falta, por eso son inocentes. Ellos no tienen conciencia de falta. Por eso la sangre se tomaba como la sangre inocente para poder expiar los pecados en el Antiguo Testamento. La sangre animal, como detalle, hermano, la sangre en el Antiguo Pacto, la sangre tapaba, cubría el pecado solamente de la persona. No lo quitaba, lo tapaba. Lo tapaba, no lo cubría, o sea, no lo quitaba. Sin sangre no era posible. La sangre era para expiar, para abrir paso. La sangre tapaba, cubría. Y esto estamos hablando solamente del pueblo judío. O sea, aquí los gentiles, nosotros todavía no teníamos participación hasta acá. Esta posibilidad que se daba en el Antiguo Testamento de que la sangre de un animal inocente tapara los pecados del hombre estaba solamente para el pueblo judío. Entonces, acercándonos a nosotros, hermanos, en Efesios 5:27 nos dice, si lo buscamos, Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, el Señor presentársela a sí mismo, a la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermano, aquí estábamos en un tremendo problema. ¿Cómo nos íbamos a presentar al Señor sin mancha, si teníamos la mancha del pecado? Esta mancha imborrable que nos decía Jeremías. ¿Qué hacemos, hermano? Nuestra alma está manchada. Ningún hombre puede salvarnos porque también está manchada su alma. Tenía que ser un animal inocente, inconsciente de faltas. Pero su sangre, esa sangre del animal, solo tapaba, cubría el pecado. Solo tapaba, solo cubría el pecado. Entonces había un gran problema. Pero hermanos, el Señor nuestro Dios Todopoderoso, rico en misericordia, con ese amor infinito, nos proveyó, Él nos proveyó. En su misericordia, Él nos proveyó la salvación. Él mismo nos proveyó la salvación. ¿No es esto maravilloso, hermano? Él mismo nos proveyó la salvación. Ahora todos los pueblos, toda lengua, toda nación, no solo los judíos, todo pueblo, toda lengua, toda nación, tiene la posibilidad de quitarse esta mancha porque Dios nos proveyó la solución. Dios nos salvó de esa mancha del pecado. Veamos, hermano, Colosenses 1:9. ¿Qué nos dice Colosenses 1:9? Para ir viendo cómo el Señor, en su gran amor, nunca nos abandonó. Siempre tuvo en su corazón solucionar el problema que había provocado el pecado. Colosenses 1:19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, aquí estamos hablando del Señor Jesucristo,
Esto fue lo que nos proveyó el Padre, el Salvador que nos proveyó el mismo Dios, su Hijo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso, hermano. El mismo Dios nos proveyó la salvación a través de su Hijo. El mismo Dios nos dio la solución. Jesucristo, su Hijo, nos reconcilió con Dios. Entonces ya no con sangre de animales. Aquí ya quedó fuera ya totalmente lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Aquí el Señor Jesucristo nos reconcilió, pero ya no con sangre de animal, sino con su propia sangre. Vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, hermano. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención, hermanos. La redención, ¿qué es lo que es la redención? Es liberar, hermano, liberar a un secuestrado, a un esclavo, liberarlo. Pero no gratis, sino pagando un precio. Esa es la redención, hermano. Y Él obtuvo eterna redención para nosotros. Eterna redención. Nos libró del pecado eternamente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. ¿Qué significa, hermano, esto? Que antiguamente la purificación consistía en que degollaban a un animal y la sangre, como dice aquí en el 9:13, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. No está hablando del alma. Entonces, en la sangre introducían algún tipo de hierba y rociaban a las personas con la sangre para santificarlas de los pecados cometidos durante el último año. Pero solamente se referían a un tema corporal, no del alma. No sé si me explico. Entonces en el 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí nos clarifica, dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha, hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, para que el hombre pudiera ser libre del pecado, nunca lo iba a hacer a través de otro hombre. Tenía que ser un hombre que no tuviera mancha. Y ese era el Señor Jesucristo. Él no estaba contaminado con el pecado. Su sangre no estaba contaminada con el pecado. Él nació virginalmente, nació del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guardó en el vientre de María. Y la ciencia hoy día explica o deja saber que la madre, cuando está embarazada, la madre no traspasa sangre al niño. No traspasa sangre. Entonces ahí uno entiende de que efectivamente el Señor Jesucristo, al estar en un vientre de una persona, de un humano, no hubo contacto de esa sangre divina con la sangre de la madre.
era sangre pura. Porque si hubiera habido contacto de la sangre de María con la sangre de Cristo, hubiéramos tenido el mismo problema. Cristo también hubiera estado contaminado. Por eso el Señor Jesucristo tenía que nacer de forma divina. Ojalá el Señor me esté dando la posibilidad de que ustedes entiendan, hermano, como yo lo entiendo. Por eso el Señor Jesucristo tenía que ofrecerse a sí mismo, porque su sangre, Él era puro, sin mancha. Su sangre era sin mancha. Era la única sangre que podía libertarnos del pecado. La sangre derramada en esa cruz, hermanos, vale más que todo lo que nosotros nos podamos imaginar en el universo. Vale más que todo lo que nosotros podamos ver, incluso lo que no podemos ver ni imaginar. La sangre de Cristo vale más que cualquier cosa, hermanos, en este mundo, en este universo. Cada gota derramada fue derramada por amor a nosotros. Por amor, hermanos, si nosotros pudiéramos entender el amor de Dios. Cuán grande amor, hermanos. Cuán grande amor. Su sangre nos reconcilió con Dios. Nos abrió el camino al Padre. Su sangre. Su sangre tiene poder, hermanos. Su sangre hizo la paz mediante su cruz. La más grande expresión de amor, hermano, que ha ocurrido en toda la historia del universo. La más grande historia de amor a la humanidad es esta. Que Dios nos dio a su Hijo. Esa es la historia más grande de amor. No existe otra historia más grande de amor. No existe. Por más que nosotros veamos películas y películas del amor, el más grande amor del mundo, que no existe amor más grande manifestado a los hombres que lo que hizo Dios con nosotros. Proveernos el mismo la salvación a través de su Hijo Jesucristo, de una manera terrible. De una manera terrible. Jesucristo sufrió en la cruz, derramó su sangre. Y antes de derramar su sangre, hermanos, padeció lo indecible. Lo padeció todo. Dolores, angustias, abandono, mentiras, burla, ignominia, vergüenza, lo sufrió todo, hermano, el Señor Jesucristo. Pero aún así llegó a la cruz. Aún así llegó a la cruz. Y las tinieblas, hermanos, lo tentaban. Si eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Y si el Señor Jesucristo no lo hizo, hermanos, no lo hizo, fue simple y únicamente por amor a nosotros. Él tal vez lo podría haber hecho. Imaginémonos, hermanos, esa situación en los aires, en eso que es invisible al ojo humano. ¿Cómo tiene que haber estado todo cientos y millares de huestes celestiales, hermanos, observando eso? Y nosotros, los seres humanos abajo, viendo algo terrible en la cruz. La gente que estaba ahí en ese momento veía a un hombre hecho casi un guiñapo humano, hermanos, de tanto golpe, moretón, ensangrentado por todas partes. Por todas partes. Era horrible lo que se veía en esa cruz. Pero nadie podía imaginar, hermano, que detrás de la cruz, detrás de esa visión que tenía la gente horrorizada viendo a ese hombre en tan mal estado, detrás de eso estaba todo el amor y la sabiduría de Dios. Detrás de algo tan horrible ante los ojos del hombre, detrás de eso estaba el amor, la sabiduría de Dios. Por eso Dios dice que Él enloqueció a los sabios, lo enloqueció, no podían entender, no entendían. Si Él se decía hijo de Dios, ¿cómo estaba ahí? Como un maldito colgado en un madero. No lo podían entender. Nosotros a través de la escritura del Señor nos ha dado esta revelación y podemos llegar a entender lo que Él hizo. Lo que no entendemos es el amor tan grande.
Y esa cruz también refleja otra cosa, hermanos. Esa visión horrible del Señor Jesucristo en la cruz, con su cuerpo completamente a maltraer, hermanos, también nos está mostrando otra cosa. Que eso hace el pecado en nosotros. Nos destruye, nos deforma, nos hace daño. Eso también está reflejando en la cruz. Eso hace el pecado con el hombre. Porque el Señor llevó los pecados en la cruz. Y con eso el Señor nos estaba diciendo, esto hace el pecado. Te destruye, te mata, te hace mal, te enferma, te hace daño, te hace sufrir. Tantas cosas que el Señor nos estaba mostrando en la cruz, hermanos. Por eso el Señor es digno, hermanos, es digno de alabanza, de todo reconocimiento, de toda gratitud. Aunque no lo entendamos, aunque estemos en malos momentos, pasando lo que estemos pasando, no podemos dejar de alabar al Señor. Pase lo que pase, pase lo que pase. El Señor Jesucristo sufrió todo lo que nosotros no podemos imaginar. Él lo sufrió. La Escritura dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque Él padeció en todo. Si tú estás triste, el Señor sabe, porque también estuvo triste. Si tú tienes angustia, el Señor sabe, conoce lo que tú sientes porque Él también lo sintió. Nosotros como humanos no podemos decirle a otra persona, yo te entiendo porque no sé, a ver, eh, se te murió un ser querido. Yo no puedo decirle te entiendo si a mí no se me ha muerto un ser querido. No puedo entenderlo. Puedo comprender la situación que está pasando, pero entender lo que él siente no lo voy a lograr si es que yo no he pasado por la misma situación de que se me muera un ser querido. No voy a poder interpretar lo que esa persona está sintiendo. El Señor Jesucristo por eso puede interpretar nuestras penas, nuestro sufrimiento, nuestra angustia, porque Él las padeció. Entonces Él puede sentir lo que yo estoy sintiendo. Y más aún, si Él puede llegar hasta nuestro corazón, escudriñar nuestro corazón, saber lo que hay en nuestro corazón, Él sabe, hermano. Por eso la palabra dice que nosotros antes que pidamos, el Señor ya conoce lo que nosotros queremos. El Señor nos conoce. Esta confianza tenemos que tenerla, hermano, siempre, siempre. Que las circunstancias que nosotros vemos con nuestra vista, que no nos nuble, no, que las tinieblas de afuera no se metan, no se involucren con nosotros. Pidámosle fe cada día al Señor. Pidámosle fe, fe, a pesar de las circunstancias. Nosotros, Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. A veces tenemos que ser probados en fe, sí. Tenemos que ser probados en fe porque tiene que ser así. Tenemos que pasar pruebas, también tenemos que pasar las pruebas. El hermano Francisco decía el miércoles que bueno que cuando tengamos pruebas o cuando las tenemos que aprender a entender esto, hermano, porque también es un tema espiritual. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente. Es muy distinto pasar dificultades, pruebas sin Dios que pasarlas con Dios. Es muy diferente, hermano. Es muy diferente. ¿Y cómo nos gozamos cuando salimos de la prueba? Fortalecidos en el Señor. ¿Cómo nos gozamos, hermano? Ahí nos damos cuenta que es verídico cuando el Señor nos dice que Él se fortalece en su poder, se perfecciona en nuestra debilidad. Mientras somos más débiles, somos más fuertes. Porque mientras más débiles somos, más dependemos del Señor y el Señor más puede actuar en nosotros. Por eso, hermano, no te preocupes cuando te sientas débil. Dale gracias a Dios cuando te sientas débil, porque mientras más débil tú eres, el Señor más opera en ti. Su poder más se perfecciona en ti. Así que no, angustias de sí son sentimientos humanos, los tenemos, el Señor los puso ahí en nosotros. Los sentimientos, pasiones, están. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a manejar todas esas situaciones, todas esas pasiones, todos esos sentimientos con Él, en Él. No, no están para que nos hagan daño, no están para hacernos crecer. La sangre de Cristo, hermano, tiene tal poder
La sangre de Cristo hace estremecer el infierno, hermano. La sangre de Cristo hace escapar a los demonios. Venció a Satanás y a todos sus demonios y glorificó al Padre. Y salvó al hombre, hermano. Nos salvó a nosotros. Su sangre preciosa nos salvó. Nos redimió. Nos reconcilió con el Padre. Nos abrió el camino directo al Padre a través de su sangre preciosa. Por eso te alabamos, Señor Jesucristo. Tu sangre derramada por nosotros no fue en vano. No fue en vano, Señor. Te damos la gloria por eso. Tuya es la gloria, oh Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Mire, hermanos, veamos Hebreos. Vamos a leer, nos vamos a extender un poquito en hebreo, pero solamente lectura, nos vamos a analizar para no extenderlo. Lo maravilloso del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 26 de capítulo 9 de Hebreos, solamente destacar una palabra. Voy a leer rapidito, pero voy a destacar solamente una palabra, para diferenciar lo que hizo el Señor Jesucristo con su sangre versus lo que se hacía con la sangre de los animales en la antigüedad. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó el Señor Jesucristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, hermano, quitarlo. El Señor Jesucristo con la sangre quitó el pecado. La sangre de los animales en el antiguo pacto tapaba el pecado, cubría el pecado, pero el pecado estaba ahí, lo cubría solamente. El Señor Jesucristo lo quitó. ¿No es esto bendito, hermano? ¿No es esto glorioso? Lo quitó, hermano, del medio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, gloria al Señor, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, ¿a quién, hermanos? ¿A quién? ¿A quienes lo esperan? Nosotros somos los que estamos esperando al Señor. Y el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Saltémonos al 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí es como que el Señor Jesucristo está hablando con su Padre. Le dice que el Padre le preparó un cuerpo porque ya Él... Le dice, me preparaste cuerpo porque holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo viene y le dice, he aquí, vengo yo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Al Padre ya no le agradó, no le agradaban los holocaustos, ¿cierto? Y le prepara un cuerpo al Señor Jesucristo. Le prepara un cuerpo, el Señor Jesucristo dice, he aquí, vengo yo para hacer tu voluntad. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesucristo para hacer tu voluntad, Padre. ¿Le recuerda el huerto de Getsemaní? Sea tu voluntad. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo aquí, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya ahí en el huerto del Getsemaní, cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa, más no sea como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo se ofreció, vino y cumplió, haciendo la voluntad del Padre.
Bendito sea el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue suficiente, hermanos. Fue suficiente. Fue la víctima y fue el Redentor. Fue la víctima y fue el Redentor. Bendito sea su nombre. Hermanos, nosotros estábamos esclavos. Estábamos esclavos, hermanos. Sin saberlo. El mundo está esclavo. El mundo que está sin Dios está esclavo, pero no lo sabe. Ellos creen que son libres. Ellos creen que viven, pero solamente existen porque no tienen la vida de Dios. Nosotros estábamos esclavos también antes, hermanos. Pero fuimos rescatados. Y fuimos rescatados eternamente, hermano, porque el Señor Jesucristo es eterno. Por lo tanto, lo que Él dice y lo que hace es para eternidad. El rescate que nosotros tuvimos fue para eternidad. Estábamos cautivos a voluntad del diablo. Amordazados, hermanos. Amordazados espiritualmente. Los ojos vendados. Las manos atadas, los oídos tapados, a merced de un diablo, de un enemigo que se burlaba de nuestra condición, hasta que vino el Señor Jesucristo, hasta que vino el bendito Cordero de Dios. Alguien tenía que morir por nosotros, por hermanos. Alguien tenía que poder liberarnos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, esto lo explicamos delante, ¿cierto? Que quemaban a un animal completamente y sus cenizas eran mezcladas con agua y con esa agua se rociaba al pueblo, así, se rociaba para que se purificaran en cuerpo. Y el problema era cómo purificábamos el alma, ¿se acuerdan? ¿Cómo purificábamos el alma? ¿Cuánto más la sangre del Mesías, hermano? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, ¿no te parece maravilloso que el Señor además haya limpiado nuestras conciencias? Es maravilloso, hermano. Por eso la gente está equivocada cuando dice que los cristianos viven con culpas. Eso es completamente falso. El cristiano no vive con culpas, vive con agradecimiento de que sus culpas fueron pagadas, fueron justificadas. Nosotros no vivimos con culpa. Fuimos justificados. Fuimos perdonados. Y además nuestras conciencias fueron limpiadas. Es su sangre la que nos limpia por dentro, hermano. La sangre de los sacrificios. La sangre de los sacrificios de animales prescritos por Moisés limpiaba solamente el cuerpo, pero la sangre de Jesús limpia el alma y la conciencia. Bendita sangre del Cordero, hermano. Bendita sangre de Jesucristo. Así que por esta razón, Jesús, hermanos, es el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador. Su sangre no tan solo salva, también nos puede sanar de cualquier enfermedad, hermano. Por sus llagas fuimos curados. Su sangre también nos puede curar. Porque la Escritura lo dice, que por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos sanados. Veamos el versículo 26, hermanos. Versículo 26. Pero eso ya lo habíamos visto, perdón, lo habíamos visto. Hermano, entonces, el mayor problema de la humanidad no es el diablo, hermano, para que nosotros no olvidemos de ese enemigo, no le prestemos atención a ese enemigo. Ese no es el problema del hombre. Ese problema ya está resuelto por el Señor Jesucristo en la cruz. Ya está derrotado el diablo, está derrotado. El problema es el pecado, hermano. Contra esta calamidad es por lo que han luchado
Todo este tiempo, hermano, Dios y los humanos. Imagínense que incluso los ángeles, esos ángeles que cayeron, hermanos, no obtuvieron perdón. Cayeron y fueron condenados al tiro. Nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos, hermano. ¿No te parece maravilloso? Nosotros podemos arrepentirnos, alcanzar salvación, alcanzar vida eterna. A ver, Hebreos capítulo 10:4, hermanos. Lo leímos también, que decía que quitaba el pecado. Ya no somos esclavos, somos libres, santificados, purificados, limpiados por su sangre. ¿Cómo no estar feliz, hermanos, con semejante regalo? De haber sido, hermanos, de haber sido basura. Somos diamante ahora, que se han cumplido las palabras de Isaías, hermanos. Imagínate, se cumplieron las palabras de Isaías 1:18. Veamos Isaías 1:18. ¿Qué nos dice Isaías 1:18, hermano? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto ya se cumplió, hermano. Gracias al Señor Jesucristo. O sea, eso que dijo Jeremías, que nuestros pecados eran imborrables, que aunque nos laváramos con jabón y amontonáramos lejía, nuestro pecado iba a seguir delante de sus ojos. Pero vino uno, el Señor Jesucristo, hizo cumplimiento de la profecía de Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermano. Ya fuimos transformados de pecadores condenados a reyes y sacerdotes, pueblo de Dios. ¿Cómo, hermano, poder rechazar tal salvación? Es imposible, hermano. No es posible. Y como nos predicaba el hermano Rodrigo Abarca el viernes, Jesús intercede por nosotros. Él intercede por nosotros en cada oración, hermano. Te sientas débil, sin ganas, que tu oración no está teniendo efecto. Recuerda los que nos predicó el hermano Rodrigo Abarca. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. Y Él perfecciona la oración. Él perfecciona tu oración, que llegan hasta las copas del trono de Dios. Él conoce de nuestros padecimientos en la carne. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede, hermanos. Y para cerrar, hermanos, cuando te sientas triste, perdón, hermano. Perdón, hermanos. Los guardianes estaban avisando algo. Hermano, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos decaídos, cuando sientas tristeza, ya sea por circunstancias de la vida, por trabajo, por enfermedad, porque, como nos decía el hermano Fernando, el miércoles, cuando uno siente que falla, cuando uno siente que pega a pesar de que lucha, recuerda esto, hermanos. No entristecemos, sí, porque fallamos. No entristecemos. Lo que nos diferencia del no creyente, que el no creyente peca y no siente ningún remordimiento. Al contrario, se alegra. Cuando nosotros
pecamos, hermanos, no es porque practiquemos el pecado, es porque caímos. Caímos. Tenemos todavía una naturaleza que va a ser transformada, gracias a Dios, en algún momento va a ser transformada de corruptible a incorruptible. Nuestros cuerpos todavía no son transformados. Así que cuando caigamos, hermanos, sí, nos sentimos, sí, es verdad. ¿Sufrimos? Sí, sufrimos. ¿Nos apenamos? Nos apenamos. Pero mira lo que dice, la Escritura dice, en 2 Corintios 7:10, hermano, mira, esto ojalá lo supiéramos de memoria, hermano, y el Señor nos diera revelación de esto. Y un versículo cortito, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, hermano. O sea, cuando tú te sientas triste por haber pecado, cuando te sientas débil por haber pecado y sientas pena por haberle fallado a Dios, recuerda esto. Esa tristeza que tú sientes en ese momento, hermano, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, hermano. Dice más, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, ojalá el Señor nos dé sobre este versículo, el 10 del capítulo 7 de 2 Corintios, que nos ilumine acerca de esto, porque es maravilloso, hermano. Así que cuando te sientas triste por haber caído, por haber pecado, hermano, recuerda esto, que esa tristeza que estás sintiendo es de arrepentimiento para salvación. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Bendito, bendito, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa. Bendito sea el sacrificio del Cordero de Dios. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre. Te honramos, Señor. Te damos gloria, alabanza, gratitud, reconocimiento a ti, Señor Dios Todopoderoso. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios encarnado. Dios que se humilló ante los hombres. Y no tan solo se humilló, fue a la cruz. Él, siendo Dios, dejó toda su gloria. Se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria. Y vino a habitar entre los pecadores. Buscó la forma, nuestro Dios. Buscó la manera. Buscó la manera de acercar su reino al hombre. De salvarlo. De salvar su creación. Esa creación que tanto ama. Porque está hecha a su imagen y a su semejanza. El Señor está con nosotros, hermanos. El sacrificio del Señor Jesucristo no fue en vano. No fue en vano. Él tiene un remanente aquí en la tierra. Nos dejó su Espíritu Santo. Si tú sientes pena en algún minuto por pecar, hermano, por caer, da gracias, porque si sientes pena, si sientes remordimiento, si sientes la tristeza de haber fallado, alégrate. ¿Sabes por qué, hermano? Aunque parezca una dicotomía, alégrate, porque si sientes estas cosas, quiere decir que el Espíritu Santo está contigo. De lo contrario, no sentirías nada. Te autojustificarías incluso. Pero si tú sientes eso, hermano, es porque el Espíritu Santo está contigo. Y ese sufrimiento es para arrepentimiento y salvación, hermano. Amén, hermano. El Señor los bendiga, guarde a su iglesia. Como decía un hermano por ahí antes de comenzar la palabra, que nos guarde hasta el final, que nos mantenga en su camino, que no permita que nos desviemos, que si nos debilitamos, que seamos capaces de apoyarnos unos con otros, de orar unos por otros. Esta distancia corporal no es ninguna pérdida, hermano. En el Espíritu estamos juntos. En el Espíritu estamos juntos. Y tal vez nos estamos fortaleciendo más en espíritu todavía que antes. Tal vez antes estábamos más apegados al abrazo, que no es malo, por cierto, pero hoy día estamos más apegados en el espíritu. El Señor nos bendiga, hermanos. A cada uno de ustedes, el Señor guarde tu casa, guarde tu salida,
Guarda tu entrada, guarda a los niños, guarda a los jóvenes, guarda a cada uno en sus trabajos, a los que no están sin trabajo, que el Señor los fortalezca en fe, que los fortalezca en confianza entre nosotros para poder contarnos y poder saber quién hermano está en necesidad y quién no. Fortalezca los ministerios, el ministerio social. Amén, hermanos. Gracias.